Eduardo Gottuso, una eminencia mundial en temas de enfermedades infecciosas. Felizmente que está de paso por Lima, tengo entendido que está en Holanda y que parte a Italia pronto para hablar justamente sobre enfermedades infecciosas. Será interrogado sin duda sobre los casos de este síndrome Guillain-Barré que se están registrando en varias regiones de nuestro país, incluso en su región natal, Ica. Buenos días, doctor Gottuso. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Siempre trato de participar para poder apoyar la prevención y la educación sobre estas enfermedades que nos afectan. ¿Por qué este brote en esta oportunidad, doctor Gottuso? Siempre se presenta cuando hay cambio de estación, generalmente para invierno, y por eso se asocia a enfermedades del tracto respiratorio, gastrointestinales. ¿Pero por qué en esta oportunidad? No se sabe bien cuáles son el factor que ha disparado este brote. Normalmente en el Perú, como en otros sitios, al final del verano, cuando uno tiene determinadas infecciones gastrointestinales, especialmente reconocido la diarrea por Campylobacter, un grupo de personas desarrollan esta respuesta anómala, porque es una respuesta totalmente anómala del sistema inmunológico. Sin embargo, también se ha reconocido, y ha habido brotes parecidos, por ejemplo, en el Japón y en Estados Unidos, donde los cambios de clima y las infecciones respiratorias generan esta respuesta inusual. Ahora, ¿por qué ahora en el Perú todavía no está definido bien? Está en fase de estudios. No es fácil estudiar una enfermedad cuando ya la infección pasó. O sea, es como una secuela de la infección. Hay 10.000 personas que hicieron Zika y hay 80 que hicieron Guillain-Barré. Hay 10.000 personas que hicieron infección respiratoria y hay 100 o 200 que hacen Guillain-Barré. Es decir, esto es como una secuela. Entonces, cuando uno estudia, no es fácil mirar hace 2 o 3 semanas qué pasó. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. O sea, el grupo del Instituto Nacional de Salud está tratando de fortalecer y buscar responder a esa pregunta, qué cosa fue lo que pasó. Yo pienso Doctor Gottuso, discúlpeme que lo interrumpe, tenemos que ir a una breve pausa, escuchar titulares de la hora, después de lo cual quiero que dé usted consejos a la familia que nos escucha y que nos diga si el Estado está reaccionando con toda la eficacia que puede. Pero por favor, primero, pausa de los titulares de la hora. Retomamos nuestros temas de salud pública con el doctor Gottuso. Quisiera que explique a las familias que nos están escuchando a qué síntomas hay que prestar atención para detectar este síndrome lo más tempranamente posible, porque parece que se juega en mucho la evolución de la enfermedad según el grado de avance que tenga, ¿no? Sí, yo quisiera, antes de responder, también aunarme. Don Francisco Miro Quesada fue profesor honorario de mi universidad, de Cayetano Heredia, como de otras universidades. Y me auno al pesar de todo el Perú sobre este valioso hombre de nuestra historia. Sí, la idea es recordar de que esta es una enfermedad que está apareciendo en varias regiones. Por lo tanto, las personas que vivan en esas regiones deben mirar 2 o 3 cosas que me parece importante. La primera de ellas, el Guillain-Barré produce una debilidad en las piernas, normalmente casi en las 2 piernas de la misma manera. O sea, uno tiene dificultades, por ejemplo, para caminar, se tropieza o no puede subir una escalera, o tiene alguna pérdida de fuerza. Eso es lo primero que uno debe reconocer. Sorprendentemente, este Guillain-Barré también puede dar en los brazos. O sea, no es muy común, pero en este caso de una presentación atípica, las personas tienen primero como mucho hormigueo, que le llama la atención, hormigueo en las manos, y después de eso comienzan a sentir debilidad. Por ejemplo, no pueden abrir una botella, no pueden abrir un frasco de medicina, no pueden abrir una cosa en las cocinas, etcétera. Pero, ojo, doctor Gottuso, a propósito de este brote, dicen que es un brote atípico, porque si antes los médicos nos decían debilidad en ambas piernas, hubo hormigueo en ambas manos, ahora, y un caso severo se ha presentado, hormigueo y luego debilidad en un solo brazo y luego en una sola pierna. Sí, por eso, o sea, es atípico, ¿no? Lo que se está viendo es una suma de presentaciones típicas. O sea, el Guillain-Barré típico, que hay un grupo importante que se han presentado así, es debilidad en ambas piernas de curso progresivo. Habitualmente los pacientes se quejan de que
tienen todo el día como un adormecimiento, como agujas, muchos de ellos dicen como agujas, y después de eso tienen debilidad que va progresando. Esa persona debe consultar. Lo atípico que hay en esta presentación es que también algunas personas pueden tener en un solo brazo, en los dos brazos, antes de comenzar las piernas. Y en otros casos hay una parálisis facial, incluso de las dos partes. Normalmente cuando uno tiene parálisis facial, se le paraliza la mitad de la cara. Sin embargo, en este caso, el Guillain-Barré ha producido en algunos casos una parálisis de ambas partes de la cara. Pero esas son algunas presentaciones que los médicos deben saber diagnosticar y sospechar. Entonces a la familia hay que recomendarle que cuando aparezcan alguno de estos síntomas, sobre todo debilidad, sea de un brazo, de dos brazos, de una mano o de las piernas, en este momento debería ser motivo a consultar. Yo creo que esa es la primera cosa. Y es cierto que cuando uno da diagnóstico temprano y da tratamientos temprano, el pronóstico de los pacientes cambia bastante. O sea, uno no deja avanzar esta reacción inflamatoria que ocurre con los pacientes. No es contagiosa, es un síndrome que no es contagioso. ¿Cómo se adquiere? En realidad lo primero, cuando comenzó, lo que disparó habitualmente es una infección, ¿de acuerdo? Pero es una infección que pasó hace 2 o 3 semanas, o sea, alguien tiene una infección respiratoria y no pasa nada. Sin embargo, 2 semanas después comienza a tener debilidad. Entonces, lo que hay, si tú estudias en ese momento a esa persona, no vas a encontrar un análisis que te ayude porque esto pasó hace 2 o 3 semanas. Por eso es que hay bastante dificultad para conseguir habitualmente cuál fue el disparador. Es una enfermedad autoinmune en el sentido de que, y se nos ha explicado, quisiera de pronto una precisión mayor, doctor Gotuso, de que presentada esa infección, por ejemplo, las vías respiratorias, nuestro organismo produce una respuesta, ataca a lo que nos causó la enfermedad, pero una vez que esta ya se fue, sigue buscando a quién atacar y ataca a nuestro propio organismo, a nuestro sistema inmune, a nuestro sistema nervioso. Así ocurre, ¿no? Es un autogol inmunológico, llamemos así. Es decir, déjeme señalar, por ejemplo, el caso de Zika. En Brasil han habido, digamos, más de 200.000 casos de Zika. Pero resulta que aparecen como 150 o 200 casos en algunos sitios de Guillain-Barré. Los otros 200.000 no hicieron Guillain-Barré, o sea, se pasó el Zika y no pasó nada. Entonces, ahora lo que es probable, o sea, no tenemos, es importante que esto es una respuesta anómala tardía a una infección reciente. Y por eso es que la respuesta es, en este momento esos pacientes no son contagiantes. De todas maneras, nosotros siempre recomendamos fortalecer las medidas de higiene, es decir, hay que lavarse las manos, hay que hacer continuamente higiene si uno está cuidando a un paciente, si uno tiene un familiar que ha tenido Guillain-Barré, pero sin embargo esa persona ya no nos contagia a nosotros hasta ahora, pero nosotros insistimos, cuando uno maneja un brote epidemiológico y uno todavía no detecta, tiene que tomar precauciones, y la precaución más importante es que los familiares y los médicos y el personal de salud deben lavarse las manos cuando estén en contacto con un paciente, pero no es contagiante. Muchas gracias, doctor, por su presencia, por su explicación general sobre este síndrome y esta recomendación específica, lavarse las manos como una costumbre que hay que cultivar permanentemente. Uno nunca sabe lo que toca y quién o qué lo ha rozado antes. Muchas gracias por su presencia, doctor, y que tenga un buen viaje. Nos vendrá a visitar cuando vuelva para contarnos si hay avances en los congresos y en las universidades europeas a las que asistirá, me parece, mañana mismo, ¿no? Sí, mañana noche. Muy buenos días, doctor Eduardo Gotuso, especialista en enfermedades infecciosas. Pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.